Hola, este es el curso universitario de formación en cardiología clínica y hoy vamos a hablar de cómo incorporar los ISGLT2 y los ARNI al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, cuándo y cómo rehabilitar. ¿Es posible modificar la historia natural de mi paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Como sabemos, en la evolución del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, desde lo clásico a lo actual, podemos ver que había un desbalance entre los mediadores vasodilatadores y los mediadores vasoconstrictores, y en este sentido eran las terapias que teníamos en este grupo de pacientes eh, vasodilatadores y inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en la evolución del tratamiento, vamos desde un bloqueo neurohormonal, que era lo que utilizábamos previamente, a una modulación neurohormonal con la incorporación de los ARNIs o el sacubitril valsartán. Entonces, en mis pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿cuál es la evidencia y qué dicen las guías? Bueno, en la evolución del tratamiento, como decíamos, antes la triple terapia estaba basada en GIECA o ARA2, en beta bloqueantes y antialdosterónicos. Hasta que en el 2014 tenemos los resultados del estudio Paradigm Heart Failure con sacubitril o valsartán, que mostró una evidencia suficiente para incorporarla al tratamiento de nuestros pacientes. Fue un gran hito en la evolución de los tratamientos para insuficiencia cardíaca. De hecho, es uno de los fármacos que se consideran modificadores de enfermedad. El estudio Paradigm Heart Failure incorporó pacientes con insuficiencia cardíaca clase 2-4 con una fracción de eyección menor o igual a 40%, con niveles de NT-proBNP o BNP elevados, o más de 150 o más de 600 de proBNP, o niveles ligeramente menos elevados, mayor o igual a 100 o 400, y una hospitalización por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en los últimos 12 meses. Más o igual a 4 semanas de tratamiento estable con IECA-GUARA2 y un beta bloqueante, y se debe considerar el uso de antagonistas de la aldosterona en todos los pacientes, con una dosis estable también en las últimas 4 semanas. El resumen de las características basales eran pacientes que tenían una edad promedio de 63 más 11 años, el 21% nomás eran mujeres, con miocardiopatía isquémica, el antecedente era más de 60%, la fracción de eyección promedio era casi del 30%, la mayoría de los pacientes estaba en clase funcional 2 o 3, tenía una presión arterial sistólica mayor a 122, una frecuencia cardíaca de 72 y los niveles de NT-proBNP promedio eran de 1631 y de BNP 255. El 35% casi tenía antecedentes de diabetes, y los tratamientos que tenían al momento de la aleatorización, el 80% de los pacientes estaban con diuréticos, 30% con digital, el 93% de los pacientes tenían beta bloqueantes, 54% antagonistas mineralocorticoides y había un 15% que estaban con cardiodesfibrilador y resincronizador 7%. Em, Cuando nosotros vemos los resultados de este estudio en el punto primario, que era muerte cardiovascular u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, hubo una reducción del riesgo relativo del 20% muy significativa. Cuando nosotros analizamos, vemos que tiene una hospitalización por insuficiencia cardíaca, una reducción del 21%, la mortalidad cardiovascular 20%, la mortalidad total 16% de reducción y la muerte súbita una reducción del 20%. Y también demostró mejoría en la calidad de vida y en el remodelado del ventrículo izquierdo en el estudio Proof Heart Failure, que esto podría explicar un poco estos resultados. Recordemos que es un estudio que valoraba
enalapril versus sacubitrilo valsartán. Entonces, con los resultados podemos ver una clara disminución acá en las curvas de la reducción del riesgo relativo de muerte cardiovascular o internaciones por insuficiencia cardíaca, el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y el riesgo de muerte cardiovascular. Em, Como vemos, el número necesario a tratar es de 21 pacientes. Y lo otro que tenemos que descartar, que es un estudio que realmente, un estudio con gran cantidad de pacientes, una población de 8.442 pacientes, lo cual no es menor en relación a la época. Como podemos ver, la magnitud comparativa que tiene este estudio, además de los resultados que fueron realmente impactantes, el estudio Paradigm tuvo 8.000, casi 500 pacientes en relación a los estudios previos que venían, que eran con mucho menor cantidad de pacientes. En cuanto a eventos adversos que derivaban en la suspensión permanente de la droga, la verdad que hubo menor tasa de discontinuación por eventos adversos con sacubitril valsartán que con enalapril, 10% versus 12%. Los eventos adversos más comunes eran la hipotensión, el deterioro renal y la hipercalemia. Sin embargo, estos eran muy poco significativos. La variación de la función renal no fue de gran significación. Hubo menor progresión del deterioro de la función renal en relación al deterioro de la función renal que provocan el enalapril. La variación por diabetes y por el tratamiento, lo que podemos ver es que todos los grupos deterioraron la función renal y es mayor este deterioro en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos. Y la nefroprotección por sacubitril valsartán se verifica tanto en diabéticos como en no diabéticos, como podemos ver acá. Los pacientes en quienes se redujo la dosis, ¿qué es lo que se vio? Si el paciente, o sea, la dosis ideal que se debía llegar era 200 miligramos cada 12 horas. Los pacientes que no lograron esta dosis y hubo que disminuir la dosis por un tema de hipotensión, por ejemplo, no tuvo disminución de los efectos. La magnitud del beneficio fue similar incluso en los pacientes que hubo que reducirles la dosis. En cuanto a la eficacia, en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, podemos ver la diferencia significativa en cuanto al beneficio del uso de sacubitril valsartán en relación con enalapril. Y como podemos ver, el efecto de sacubitril valsartán, con la evidencia que tenemos, es muy sólida y esto se ve precozmente. El beneficio es muy precoz después del inicio de esta terapia. Recordemos que en los pacientes que vienen con un IECA, o sea, con enalapril, para poder hacer el cambio tenemos que hacer un washout de 36 horas para iniciar sacubitrilo valsartán para evitar eventos adversos. Entonces, como podemos ver en todo esto, la evidencia para el tratamiento con sacubitril valsartán es muy sólida. Suplantar a 1.000 pacientes con YECARA2 con sacubitrilo valsartán va a evitar 47 muertes cardiovasculares u hospitalizaciones, 31 muertes cardiovasculares, 28 hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, 37 hospitalizaciones por cualquier causa, 53 admisiones por insuficiencia cardíaca y 111 admisiones por cualquier causa, a través de un tratamiento por un periodo de 27 meses, lo cual marca el impacto que tuvo esta medicación en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que por muchos años tuvimos esos tres pilares que por muchos años no tuvimos nueva evidencia con medicación. El Proof Heart Failure mostró los efectos de sacubitril valsartán sobre el remodelado del ventrículo izquierdo, en el cual se vio una modificación en la fracción de eyección,
a los 12 meses de tratamiento de este grupo de pacientes, que incluía 794 pacientes, que fue significativa, una mejoría en los volúmenes de fin de diástole y fin de sístole de ventrículo izquierdo y una diferencia en el volumen de la aurícula izquierda. El estudio Pioneer Heart Failure fue un estudio en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca descompensada con fracción de eyección reducida. Una vez estabilizados, se los randomizaba a sacubitril/valsartan versus enalapril con un inicio intrahospitalario. Recordemos que en el estudio Paradigm eran pacientes ya estabilizados y ambulatorios, y se evaluó, hubo una evaluación de los biomarcadores como subrogantes de eficacia, evaluación de seguridad, tolerancia y de la exploración clínica. Y como podemos ver acá, hubo diferencia significativa en el cambio entre los biomarcadores, entre el basal y el seguimiento, los pacientes tratados con sacubitril o valsartán del 29%, y esto fue claramente significativo, como vemos acá en el intervalo de confianza. Y después, en cuanto al compuesto de muerte, rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca que ingresen a lista de trasplante, también tuvo una diferencia significativa en los pacientes tratados desde la internación con sacubitril/valsartán. Esto es lo que veíamos recién. Entonces, de muerte y rehospitalizaciones realmente fue un cambio significativo. El estudio tuvo un diseño que después tuvo una fase de open label, en el cual los pacientes que estaban con sacubitril/valsartán continuaron con sacubitril/valsartán, y los que estaban con enalapril pasaron a sacubitril/valsartán en la semana 8, hasta la semana 12 se lo seguía, y en este estudio de extensión también se vio cambios significativos del NT-proBNP desde el basal hacia la semana 12, tanto en los pacientes que ya tenían inicio de sacubitril/valsartán, siguió disminuyendo el NT-proBNP, y en los pacientes que tenían enalapril, por supuesto que este beneficio fue más marcado. Y en cuanto a muerte, rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca e implante de asistencia ventricular o trasplante, también hubo una diferencia significativa en el tratamiento con sacubitrilo/valsartán. Sacubitril/valsartán en insuficiencia cardíaca versus empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, tanto de novo como el empeoramiento, también mostró diferencias significativas en relación a sacubitril/valsartán. Entonces, ya el posicionamiento de las guías en el 2022, tenemos que la indicación de sacubitril/valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en clase 2-3 sintomática. El uso de ARNIS es recomendado para reducir la mortalidad con un nivel de evidencia A, con una indicación 1. Sin embargo, a pesar del tratamiento con sacubitril/valsartán, lo que podemos ver en el estudio Paradigm es que estos pacientes, igualmente, a pesar de tener un tratamiento completo para insuficiencia cardíaca hasta ese momento, continuaban con un riesgo residual elevado, como podemos ver en esta parte. Los inhibidores del cotransportador glucosa-sodio tipo 2 fueron investigados en diabetes, y en estos estudios de resultados cardiovasculares podemos ver, tanto con empaglifosina como canaglifosina, que disminuyeron en los pacientes las hospitalizaciones principalmente por insuficiencia cardíaca,
también la muerte cardiovascular y los MACE. Esto hizo prestar atención y desarrollar los nuevos estudios para ver si se podría utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con y sin diabetes. Entonces, en la evolución del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, aparecen los estudios DAPA-HeartFailure y EMPEROR-Reduce con los inhibidores del ISGLT2. Estos estudios tenían pacientes, ambas poblaciones eran similares, con una edad promedio de 67 años, el 23% eran mujeres, la mayoría de los pacientes estaban en clase funcional 2-3, la fracción de eyección promedio era entre 27 y 31%. El NT-proBNP era un poquito más elevado en el EMPEROR-Reduce de 1887 en relación a 1428. El 31% de los pacientes en EMPEROR-Reduce tenían hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y el filtrado glomerular promedio era de 61. Y como podemos ver acá, ya el 18% y el 10% en DAPA-HeartFailure eran pacientes que estaban tratados con ARNI, con sacubitril/valsartán, que obviamente por el tiempo en el que corre el estudio, no tenemos una población mayor con este tratamiento. Cuando vemos los resultados del DAPA-HeartFailure, podemos ver que el resultado de muerte cardiovascular o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, que era hospitalización o visita urgente a la guardia, tuvo una reducción del riesgo relativo del 26%, claramente significativo, con una reducción de riesgo absoluto de 4,9% y un número necesario a tratar de 21 pacientes. Cuando vemos este endpoint por separado, el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca tuvo una reducción del 30% y la muerte por causa cardiovascular una reducción del 18%, ambas claramente significativas. Cuando vemos la duplicación de la creatinina, porque como sabemos con estas drogas, con los inhibidores del ISGLT2, podemos tener este dip en la creatinina que en realidad es por una mejoría de la hiperfiltración propia de la falla renal, podemos ver que no fue significativa. Si bien tenemos un pequeño dip, esto después hace que tengamos mejores resultados en los pacientes tratados que en los no tratados. En los pacientes diabéticos y no diabéticos no hubo diferencias significativas en cuanto al beneficio y sí hubo diferencias significativas en los cambios de la calidad de vida con el test de Kansas a los 4 y a los 8 meses en los pacientes tratados con dapaglifosina en relación a los pacientes tratados con placebo. En el estudio EMPEROR-Reduce, que era el estudio con empaglifosina en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el punto final primario, que era el tiempo de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, tuvo una reducción del 25%, siendo esto claramente significativo, y una disminución del total de insuficiencia cardíaca, de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca primaria y recurrente, de un 30%, claramente significativo. Entonces, ya en las guías, en las nuevas guías, el tratamiento con los 4 pilares, ARNI, beta-bloqueante, antialdosterónicos e ISGLT2, formaron los 4 pilares que conocemos actualmente de tratamiento para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.
Este es un metaanálisis de los ISGLT2 en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida de DAPA, Herfeller y Emperor Reduce, en el cual podemos ver que tanto la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular, el estado de si era o no diabético y el uso o no de ARNIs, claramente todo fue significativo para el uso de ISGLT2 en estos pacientes. Entonces ya las recomendaciones FACSAC sobre el uso de gliflocinas estaba en la columna básica de tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor o igual a 40%, sean diabéticos o no diabéticos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es este análisis en el cual se ve que la terapia con ARNI, beta bloqueantes, antagonistas del receptor mineralocorticoide e ICGLT2 son considerados tratamiento modificadores de enfermedad. Podemos ver que los pacientes que eran tratados adecuadamente con todas estas drogas tenían una evolución significativamente mejor que los pacientes no tratados, mejorando la sobrevida en más de 8 años. Entonces, nuevamente vemos los 4 pilares de tratamiento: ARNI, beta bloqueantes, antialdosterónicos e ISGLT2. El beneficio precoz del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción reducida ya la podemos ver en los distintos estudios con estas 4 drogas de los 4 pilares, en los cuales vemos que realmente cambian el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Qué orden y secuencia de tratamiento? No hay un orden fijo. Implementación simultánea y precoz es lo que más se ha observado. Inicio versus titulación de dosis. Priorizar inicio antes que titulación a dosis máxima tolerada es la tendencia en la actualidad. Y la velocidad importa, no retrasar terapias modificadoras de enfermedad. Es muy importante ser precoces en el inicio de estas 4 terapias, ya que sabemos que modifican la evolución de estos pacientes. Son terapias modificadoras de enfermedad. Hay diferentes algoritmos de tratamientos y distintas las guías y eh, recomendaciones de cómo iniciar, si combinado de inicio o secuencial, qué drogas iniciar, cómo hacer la secuencia, si sí o sí ARNI sobre IECA, que eso ya es claro ahora de que es superior ARNI que en Alapril. ¿Qué tiempo tenemos para la titulación? Si iniciamos en dosis bajas las 4 drogas o vamos iniciando, titulamos a dosis máxima, que era la tendencia anterior. En la actualidad se sabe que es mejor titular a dosis bajas, las 4 drogas si es posible, y después titular a la dosis máxima tolerada de cada paciente. Obviamente esto va a depender siempre del escenario clínico que tengamos. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías tienen clara evidencia que el sacubitril valsartán, los betabloqueantes, los antagonistas mineralocorticoides y los ISGLT2 deben ser parte del tratamiento basal de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en clase funcional 2-4. Acá podemos ver si el paciente tenía previamente enalapril, uno debería hacer este washout que habíamos dicho previamente de 36 horas para poder iniciar sacubitril valsartán. Y vamos a ir titulando la dosis hasta poder llegar, si el paciente lo permite y no tiene eventos adversos, llegar a la dosis de 200 miligramos cada 12 horas. Si no tolera o por algún motivo no es posible administrar sacubitril valsartán y ECA-WARA2, los antagonistas mineralocorticoides también deben ser iniciados y el ISGLT2 también, si el paciente tiene un filtrado glomerular
mayor o igual a 25, puede iniciar los ISGLT2. Ahora vamos a hablar del quinto pilar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es la rehabilitación cardiovascular. ¿Qué impacto y qué modificaciones tiene la rehabilitación cardiovascular en mi paciente con insuficiencia cardíaca? Mejora la fuerza de los músculos respiratorios, mejora la ventilación minuto, disminuye la disnea, aumenta el gasto cardíaco, disminuye las presiones de llenado y la frecuencia cardíaca en reposo, mejora el equilibrio del sistema nervioso autónomo, disminuye la renina-angiotensina-aldosterona, disminuye la inflamación y las citoquinas, la resistencia a insulina, mejora la composición de las fibras, mejora la estructura muscular, por lo cual es súper importante recomendar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca la rehabilitación cardiovascular. Dentro de la rehabilitación cardiovascular, nosotros tenemos que es un tratamiento multidisciplinario, porque va a estar basado esta rehabilitación tanto en el ejercicio como el asesoramiento en la nutrición, el apoyo del grupo y el manejo del estrés. Es tan importante el entrenamiento del ejercicio como la modificación de factores de riesgo cardiovasculares, la educación sanitaria, la evaluación psicosocial de estos pacientes, el tratamiento, la remisión si es necesario a algún profesional de salud mental, el asesoramiento en la dieta y la nutrición y en la educación sobre las comorbilidades y los objetivos de tratamiento y también de eh, la importancia de la adherencia al tratamiento médico. Dentro de la rehabilitación cardiovascular, las características claves de un programa de rehabilitación cardíaca para pacientes con insuficiencia cardíaca es la capacidad funcional, la actividad física y la evaluación de la tolerancia del paciente en la situación inicial. Debe ser una evaluación individualizada del riesgo respecto a la insuficiencia cardíaca y las comorbilidades. La prescripción del ejercicio es individualizada. El ejercicio debe ser supervisado, incluida la telemetría. Esto, por supuesto, que va a depender de la situación basal del paciente. Es un programa de educación sanitaria, se asesora en cuanto a dieta y nutrición, se asesora para dejar de fumar, tiene una evaluación psicológica, supervisión de los objetivos del paciente individual y general del programa, y hay una comunicación e interacción con los médicos. Es muy importante a la hora de definir cómo definimos la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo en las pautas de ejercicio que son comúnmente utilizadas para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Podemos tener ejercicios aeróbicos y ejercicios de resistencia, y en la actualidad se sabe que para cierto grupo de pacientes se podría utilizar el ejercicio HIIT de alta intensidad. Es muy importante tener en cuenta que esta rehabilitación cardiovascular ya se ha visto que disminuye las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, mejora la calidad de vida de los pacientes y mejora el estado general del paciente. Entonces es muy importante insistir a los médicos en derivar los pacientes a un centro de rehabilitación cardiovascular. En cuanto a la frecuencia cardíaca, en general puede ser 5 días de intensidad moderada, 3 días a la semana, 2 o 3 días no consecutivos a la semana los ejercicios de resistencia. La intensidad va a depender del examen basal del paciente. Siempre que se pueda, lo ideal es hacer un máximo consumo de oxígeno, pero si no, haciendo una ergometría o una evaluación general del paciente, podemos tener parámetros para el inicio y para después volver a realizar y tener un seguimiento adecuado. Las sesiones son de 30 a 60 minutos y es importante tener en cuenta qué tipo de actividades le vamos a
a indicar a cada paciente de acuerdo al estado en el que está. Siempre es importante que para iniciar la rehabilitación cardiovascular es un paciente que debe estar en tratamiento completo y que debe estar estabilizado. Entonces, en cuanto al ejercicio y la insuficiencia cardíaca, el pasado, prevención primaria; presente, prevención secundaria; futuro, pronóstico. Como podemos ver acá, actualmente la rehabilitación cardiovascular es considerada el quinto pilar dentro del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Muchas gracias.